el pensamiento filosófico. Se divide en etapas en el trayecto de la historia. La primera etapa de la filosofía hace referencia a las primeras personas que pensaron en el mundo de una manera completamente diferente al concepto de la mitología. A estas personas, ¿sí? A los primeros filósofos, se les denominó filósofos presocráticos, como su nombre lo dice, antes de Sócrates. Ya de ahí, obviamente, están los filósofos presocráticos de la primera generación y los filósofos presocráticos de la segunda generación. 4 de la primera generación son muy destacables. 3 de ellos son de Mileto. El primero, obviamente, considerado en la historia como el primer filósofo que existió, es Tales de Mileto. Él creía sobre la existencia de que las cosas, el inicio de todo, el principio de las cosas que llegó a un final, conocido como Arché, estaba compuesto por el agua. El agua es el origen de las cosas. Obviamente estos pensamientos fueron yendo hacia otras personas y estas pues también establecieron sus propias conclusiones. 2 de ellos igual de Mileto, que son Anaxímenes y Anaximandro. Anaxímenes consideraba que el arché o el inicio era el aire, y Anaximandro consideraba que el arché era la materia llamada apeirón, que era lo indefinible, ¿sí? Lo que está al infinito, lo que no podemos describir, pero está ahí. Y también tenemos a Empédocles, que no era de Mileto, pero que él considera que no era un elemento el inicio de todo, sino que eran 4 en su totalidad: agua, fuego, aire y tierra. Ya de ahí tenemos a la segunda generación de filósofos presocráticos. A diferencia de la primera generación, el más importante, que fue Parménides en esta generación, fue más por el estudio de la metafísica. En pocas palabras, el ser es y el no ser o la nada no es. Y aquí él nos establecía que no puede haber un cambio. El cambio es imposible, porque quiere decir que el ser humano o la materia o el ser siempre ha estado, ¿sí? Es infinito, que no pudo nacer de la nada, porque pues su nombre lo dice, la nada es nada y no puede ser algo de la noche a la mañana. Ya de ahí, esas mismas ideas fueron un poquito de disgusto para muchos filósofos, porque consideran algo un poco ridículas esos conceptos de que ya todo tuvo que haber existido y no pudo haber surgido de la nada, y que obviamente el cambio es imposible. Obviamente también Parménides era un partidario de lo racional, de la razón. Él mencionaba que hay 2 vertientes: el que nosotros podemos observar con nuestros sentidos y lo que nosotros podemos percibir en función de la razón. Parménides estaba más enfocado en la razón y no en la percepción de nuestros sentidos. Ya después, con el tiempo, los historiadores consideraron al filósofo Heráclito como un rival intelectual de Parménides, porque a diferencia de Parménides, Heráclito nos mencionaba que todo, absolutamente todo, cambia, y de hecho una de las frases que se le anexa a este filósofo, a este personaje, es la de que ninguna persona se puede bañar 2 veces en el mismo río. No obstante, a pesar de todo eso, estudiando las pocas obras que se tienen de Heráclito, se llegó a la conclusión que la primera parte, si bien contrasta con lo de Parménides, lo que está más en el núcleo del pensamiento sí comparten ciertas ideas, porque nos mencionaba Heráclito que todo cambia, pero hay algo que no cambia, esa naturaleza, y que solamente podemos encontrarla o podemos buscarla, ¿sí? Mediante pues prácticamente la observación, tratar de desvelar esa naturaleza, de encontrar esa verdad que rodea a todas las cosas en las que estamos en contacto. Este tipo de ideas, este tipo de pensamientos que se consideraban como el principio de que todo puede cambiar, pero hay algo que no cambia, que siempre ha estado ahí, que es como la verdad, la naturaleza de las cosas, es pues los primeros cimientos de lo que consideramos como un método científico. Uno de los mayores expositores de estas ideas
de la naturaleza que está oculta fue Galileo Galilei, y él mencionaba que esta naturaleza solamente lo podemos encontrar mediante los números, en pocas palabras, mediante las matemáticas, que si lo comparamos podemos ver que está muy enfocado al método científico, porque como sabemos, el método científico, la rama o la disciplina que está pegada a ella es las matemáticas, porque se pueden contar, ¿sí? Es cuantitativo, es algo que nosotros podemos observar y contar. Ya de ahí tenemos a Demócrito. Demócrito hizo grandes avances a lo que consideramos en la ciencia. Obviamente el tiempo ya ha demostrado que hay más allá de lo que había estructurado Demócrito, en la cuestión de que hay una partícula muy pequeña que es indivisible, que conforma a otros grupos, que cuando se juntan estas partículas pequeñas crean una materia completamente diferente, y que estas no desaparecen, simplemente se separan y cuando se vuelven a unir crean algo completamente nuevo. Obviamente sabemos que es el átomo, ese nombre le dio Demócrito. También anexó una nueva palabra al acervo pues filosófico y científico, que fue el espacio, que a diferencia de lo que muchos creían, el Demócrito considera el espacio como ese pequeño lugar donde transitaban todos los átomos que nos rodean. Entonces, Demócrito es considerado como el primer materialista de la historia, porque considera que todo está en función de la materia. Y prácticamente los científicos en el tiempo consideraron la frase o la ley que decía que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ya de ahí tenemos la siguiente parte, que ya nos estamos enfocando prácticamente hacia el siglo IV antes de Cristo, que son los sofistas y Protágoras. ¿A qué hace referencia la palabra sofista? Bueno, primero tenemos que definir que la palabra sofista se forma a partir del sustantivo griego Sofía. ¿Ustedes saben cuál es el significado de la palabra Sofía? Sofía hace referencia a la sabiduría. Entonces, se podría decir que los sofistas es aquel que posee la sabiduría. Si se dan cuenta, la palabra filosofía está compuesta por dos vocablos. La primera es filo, que significa amor, y sofía, ya sabemos qué significa sabiduría. En pocas palabras, filosofía significa amor a la sabiduría. De esa manera podemos como que explicarlo. Entonces, para entender el surgimiento de los sofistas, o sea, como la persona sabia, tenemos que empezar a entender el contexto por el cual surgieron estos personajes. Podríamos decirlo que este oficio. La filosofía y la democracia nacieron prácticamente al mismo tiempo. La democracia fue uno de los elementos fundamentales para hacer una construcción completamente diferente del pensamiento del ser humano. Entonces, pues obviamente en el desarrollo de la democracia se tuvo que hacer ciertos cambios en general. Primeramente, estas ciudades que decidieron gobernarse bajo el aspecto democrático, le dio un nuevo rol a las personas. Ustedes se preguntan, ¿qué nuevo rol se le fue asignando a las personas en función de la democracia? Muy sencillo. Ese rol de ciudadano. ¿Sí? Es esa persona que se encarga de estar en función o bajo las normas de la democracia. Siempre tratan de, obviamente, buscar el bien común. Como sabemos, la democracia de los griegos es donde surgió, precisamente no era la que conocemos en la actualidad, tenía algunas pequeñas diferencias, pero obviamente no nos vamos a enfocar en ello, sino es que la democracia que se contraponía al dominio de los monarcas no se establecía
que ya no era cuestión de que solamente unas cuantas personas de algún tipo de raza o de descendencia muy importante los hacía superiores a los demás. No. De hecho, la democracia decía que todos podían alcanzar ese privilegio o esa fuerza para poder gobernar, pero obviamente tenía que cumplir ciertos requisitos, porque de antes en Grecia, y como en muchos lugares ocurrió después de Grecia, se creía que una raza superior podían gobernar frente a los que se consideraban normales, porque era algo natural y era justo que las personas superiores gobernaran frente a las personas normales. Sin embargo, aquí es cuando se dijo que no, la democracia no era así, sino es que había un principio de igualdad fundamental de todos los seres humanos y que todos pueden alcanzar cualquier tipo de criterio a pesar de que fuera normal o fuera superior. Porque lo más importante de todo para la democracia, lo que hacía el mérito para poder llegar a gobernar, era la parte intelectual y ética. En pocas palabras, podríamos decir que cualquier hombre puede mandar a otros o pueden gobernar frente a otros siempre y cuando cumpliera la condición de que esas personas deben ser los más sabios y que también deberían de preocuparse por el bien común. Entonces, pues prácticamente aquí solamente pueden gobernar aquellas personas que sean sabias y que además se preocupen por el pueblo. Curiosamente, si lo tratamos en nuestra realidad, hoy en día vemos que no es así, que hay personas que ni siquiera terminaron la primaria, pero son las personas que nos están gobernando. Entonces ahí ya prácticamente con el tiempo se fue tergiversando el concepto de la democracia. Pudimos avanzar en algunos rubros como igualdad, equidad, las leyes de género, pero no avanzamos en el concepto de quién puede gobernar y quiénes no pueden gobernarnos. Y de ahí, cuando se fue, pues, estableciendo como tal la democracia, se hizo un comparativo y se creía que las personas que gobernaban eran prácticamente la excelencia humana. Era algo que solo unos cuantos podían gozar, que prácticamente era riqueza y el poder, inteligencia, fuerza, todo este tipo de cualidades que se autopercibían los monarcas, los cabecillas, todos aquellos que se creía que por orden divino podían dominar frente a otros, se le conoció como arete, A-R-E-T-E, acento en la última E. Se considera que este arete era exclusivo de estas personas superiores, que por más que lo intentaran las personas normales, no se podría alcanzar este estatus de riqueza, de poder, de sabiduría, en pocas palabras, de excelencia. Sin embargo, la democracia considera que no era así, que sino que este tipo de cuestiones podría ser alcanzado por cualquier persona, porque esta cuestión de excelencia, como la salud, la fortaleza, la belleza, la riqueza, el poder, la justicia, la valentía, era algo que se podía trabajar y que cualquier tipo de clase social podía pertenecer o adquirir ese arete. Entonces, si cualquier persona lo podría alcanzar, si cualquier ser humano podía tener ese estatus de excelencia, la pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo podrían alcanzar este estatus? Y es ahí cuando a la educación, en su inicio, se le llamó paideia. Entonces surgió uno de los aspectos más importantes que acompañó a la filosofía y a la democracia, y esa era la educación. Se podría decir que una de las cosas más destacables que surgieron en Grecia fue la filosofía, la democracia y la educación. Ahora, la educación
ya permeaba esa necesidad o ese requisito para que todas las personas puedan alcanzar ese estatus de excelencia, como nosotros lo podemos ver hoy en día. Ustedes inician siendo unos niños de preescolar que van a una escuela, que reciben una educación, una formación profesional en el transcurso de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. De esta manera, la educación lo que permite es que ustedes puedan alcanzar ese conocimiento que les sirva en su vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, prácticamente la educación desde la antigua Grecia hasta ahora viene siendo lo mismo, que ustedes puedan alcanzar ese estatus de excelencia. Pero ¿quién les iba a impartir la educación? Entonces, es ahí donde nacieron los sofistas. Los sofistas podrían ser considerados como los primeros maestros del mundo, ¿sí? Estos sofistas, que eran pues, prácticamente los maestros, se encargaban de ir viajando de ciudad en ciudad, ofreciendo sus servicios a los jóvenes y a las personas que deseen alcanzar ese estatus de excelencia. Entonces, poco a poco fueron avanzando y como que teniendo ese estatus o esa influencia de estas personas. Pero lo más curioso es que estos sofistas, estos maestros, no precisamente fueron filósofos, simplemente como alguien que te diga, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres aprender cómo usar una computadora? Pues te dicen que sí. No precisamente quiere decir que sea una persona o un filósofo, simplemente es alguien que ofrecía sus servicios para que ustedes aprendieran algo. Entonces, ¿cuál era el pequeño inconveniente de los sofistas? Porque de hecho, Platón, Aristóteles y Sócrates tampoco consideraban como algo muy preciso los servicios de los sofistas, porque los sofistas tenían el buen uso de la retórica. La retórica, ¿sí?, es el arte de convencer a los demás. En pocas palabras, cuando ustedes ven que habla un político en un discurso, hay algunas personas que dicen, oh, tiene buen uso de la retórica. Eso quiere decir que tiene la capacidad de convencer a las demás personas. Esa habilidad, que se considera que los sofistas eran grandes maestros de la retórica, también se usó hasta cierto punto en aspectos negativos. Por eso muchos filósofos no les gustaba que los sofistas trataran de impartir el conocimiento como tal. ¿Por qué razón? Porque los sofistas eran capaces, ¿sí?, al momento de usar la retórica, de hacer creer a las personas cosas que de antes jamás habían escuchado y decir que a lo mejor lo que ellos creen es incorrecto y que cosas completamente diferentes son la verdad. En pocas palabras, es como cuando te convencen que te cambies de una línea de teléfono que porque te va a dar más beneficios, pero no es cierto. Al contrario, es peor. Prácticamente venía lo mismo. Trataban de desmoralizar todas tus ideas y hacerte creer que lo que piensas está mal para tratar de introducirte algo que en muchas ocasiones pudo haber sido falso. Que simplemente traten de convencerte que eso es la verdad. Entonces, ese tipo de habilidades de la retórica de convencer a las personas fue buscado por muchos hombres con ambiciones políticas, porque obviamente podían convencer a las personas que ellos eran la mejor opción para poder gobernar cuando precisamente no era así. Por esas habilidades que tenían los sofistas de hacerte convencer de las cosas a pesar de que fueran falsas, fue tanta la demanda, fue tanto la búsqueda de ellos, que ya empezaron a cobrar por enseñar. Se podría decir que fueron los primeros maestros que tuvieron un salario, ya que ellos cobraban sus servicios. Entre los sofistas más importantes, ¿sí?, se encuentra Protágoras, que pues prácticamente se cree que nació en la misma ciudad que Demócrito. Algunos dicen que fue su discípulo, pero lo más curioso es que a pesar de que muchos filósofos e historiadores consideran que Protágoras
fue un discípulo de Demócrito, pues prácticamente ellos no comparten las mismas ideas. No parece que las ideas de Demócrito, sus conclusiones, hayan influenciado prácticamente a Protágoras, ya que Protágoras afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas. No precisamente Protágoras fue una mala persona, o sea, alguien que convenció de cosas negativas a los demás. Simplemente lo estudiamos porque ya nos estamos enfocando más en la persona, en el ser humano, y no solo en eso, sino en lo que fue, en lo que es y en lo que puede ser. En pocas palabras, en todas sus potencialidades. Entonces, esa afirmación de Protágoras, de que mencionaba que el hombre es la medida de todas las cosas, consideran que estas declaraciones de este personaje eran un poquito irresponsables, decirlo así, porque tenía esos aspectos de relativismo. El relativismo es la convicción de que ni las cosas ni los valores existen de forma objetiva, es decir, independientemente del individuo que las percibe o aprecia. Lo relativo más que nada viene de un aspecto subjetivo, no objetivo. Eso quiere decir, es la manera en que nosotros percibimos las cosas.